Inmersión diaria en la palabra profética. Mensaje 23. La resurrección de Jesús. Día lunes. Punto número 1. En medio del rechazo que sufrió, Jesús encontró un grupo de personas a las que Él llama sus ovejas. Ellas conocen al pastor y escuchan su voz. No son poderosas en la sociedad, al contrario, son los leprosos, paralíticos, ciegos y pecadores que fueron salvados y sanados por el Señor. Juan capítulo 10 versos 24 al 30. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 12 versos 1 al 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Punto número 2. La Iglesia de Cristo está formada por aquellos que creyeron en Jesús, aman al Señor y su palabra, y están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Nosotros somos esas personas. Juan capítulo 6 verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Primera de Corintios capítulo 1 versos 1 al 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mateo capítulo 12 verso 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Punto número 3. En la caída, el hombre se desconectó del Dios verdadero y se ancló al padre de la mentira. Por tanto, los pensamientos humanos estaban llenos de vanidad y falsedad. Pero a través de la palabra de Dios podemos reconectarnos a la verdad y llenarnos de la realidad divina. Juan capítulo 8 verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad.
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios capítulo 4, versos 17 al 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Punto número 4. Imagina que quieres construir una hermosa casa en un terreno rodeado de adversarios. Al planear la construcción, ¿qué construirías primero? ¿La casa o los muros? Los muros significan gobierno y seguridad. ¿Y nosotros? ¿Existen muros que protejan nuestro interior o nuestro corazón es tierra de nadie? ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Qué pasa con la iglesia donde nos reunimos? ¿Existe allí el gobierno de Dios?